Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo de comunión con nuestro Dios, donde alabamos su nombre y lo escuchamos a través de la meditación de su palabra. En Apocalipsis 2, 3, 4 dice: Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermanos, que todo lo que hagamos no lo realicemos por costumbre ni por un hábito, sino con la motivación correcta de amar a nuestro Dios, alabándole por su inmenso amor expresado mediante Jesucristo en la cruz para librar nuestros pecados. Oremos al Señor. Padre nuestro, gracias por tu amor, por tu misericordia para nuestras vidas, por tus cuidados y protección en los tiempos difíciles. Gracias, Señor, porque tú siempre estás pendiente de quienes te buscan. Alabamos tu nombre porque eres nuestro Salvador y Señor. Hemos dispuesto este tiempo para cantar a ti y escuchar de tu palabra. Pido una bendición para todos mis hermanos. Dejamos en tus manos nuestras vidas porque en ti confiamos. En el nombre de Jesús. Amén. Manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la esté consagrado a tu loor, que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Toma, Dios, mi voluntad y haz la tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Tuya por la eternidad. Tuya por la eternidad. ¡Hey! Unámonos en oración por nuestros hermanos que están pasando por un tiempo difícil. Oremos al Señor. Querido Dios, pido por nuestros hermanos que están pasando un tiempo complicado de dolor, de enfermedad, para que tú los sostengas, para que su fe no decaiga. Dale fuerza, conforta sus vidas, los entregamos en tus manos. Te doy gracias porque sé que tú nos respondes. En el nombre de Jesús, amén.
Ahora pedimos que Dios nos abra nuestro entendimiento para escuchar su palabra y dejamos con ustedes al pastor Santiago Garrot. Bienvenido. Buenos días, hermanos. A cada uno de ustedes damos las gracias porque nuevamente estamos compartiendo, viéndonos a través de esta transmisión. Damos gracias porque durante la semana la iglesia estuvo orando por el hermano Víctor Pérez y hemos sabido que está avanzando para mejor. Así que seguimos unidos como iglesia, llevándolo a él en oración, pidiendo que Dios vaya restableciendo su vida, como también oramos para que fortalezca a cada uno de su familia, especialmente el hermano Esther. En este día me ha tocado compartir la palabra de Dios y damos gracias por aquello, porque esto siempre es un desafío, es una bendición, la oportunidad de compartir de aquello que precisamente Dios trae a nuestras vidas. Días atrás conversaba con un profesor de la Universidad Católica de acá de Temuco. Él es un doctor en historia y me decía, sabes, al menos a la humanidad le toca experimentar una pandemia por siglo. Nos tocó a nosotros ser quienes experimentamos esta pandemia del siglo XXI y esperamos que sea la primera y única para nosotros, ¿ya? Y también para este siglo. De acuerdo a la palabra de Dios y a la experiencia humana también, estamos conscientes que las enfermedades y catástrofes son acompañantes permanentes en la vida del ser humano. Ya nuestro Señor Jesús lo decía, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. La cuestión, estimados hermanos y hermanas, es cómo vivimos estos días. ¿Los vivimos con el compromiso y la esperanza que despierta la fe en nuestro Señor Jesucristo? ¿O lamentablemente los vivimos en la desesperación de aquellos, de aquellas que solo se tienen a sí mismos y los embarga la preocupación y la ansiedad? Los tiempos que vivimos son complejos. Para algunos aún los llegan a denominar tiempos apocalípticos, por lo evidente de la experiencia humana y común para todos. La pandemia, el problema social, el problema económico, los problemas estructurales que vivimos, la fragilidad de la vida. Si se suma todo esto y otras cosas más, para algunos se ven como catastróficos, llegándolos a llamar también apocalípticos. Pero habría que decir mal llamados apocalípticos, porque el contenido del libro de El Apocalipsis de San Juan surge para infundir esperanza y llamar a los cristianos y cristianas a la fidelidad a Dios en tiempos de crisis. Es cierto, si estamos viviendo un tiempo de crisis, pero el punto es cómo nosotros los cristianos y cristianas los vivimos. Los vivimos con el temor catastrofista de algunos o nos alimentamos en la perspectiva bíblica en reconocer que se trata también de un tiempo que se debe de vivir con fidelidad, con esperanza en Dios. Por tanto, también con el reconocimiento de que se trata para nosotros de un tiempo de gracia de Dios. Por eso la palabra de hoy día nos dice que debemos vivir estos días con el compromiso y la esperanza que despierta la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y no con la desesperación de aquellos que solo se tienen a sí mismos y los embarga la preocupación y la ansiedad. Por eso necesitamos enfocarnos con la perspectiva correcta, tal cual la está viviendo o la vivió ese pastor prisionero en la isla de Pasmo, en el Asia Menor, en el siglo I, llamado Juan, que vive su vida con compromiso y esperanza a partir de su fe en Jesucristo. ¿Qué aprendemos de este pastor? ¿Qué aprendemos de este pastor prisionero en la isla de Pasmo en el siglo I? Creo que, en primer lugar, estimado y estimada, aprendemos que debemos vivir íntegramente aquello que Dios ha hecho de nosotros. Vivir íntegramente lo que Dios ha hecho de nosotros. En el capítulo 1, verso 9 del libro del Apocalipsis de San Juan, la lectura bíblica dice: yo, Juan, soy hermano de ustedes y participo con ustedes en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo,
Por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, estaba yo en la isla de Pasmo. La invitación de la palabra de hoy día, en primer lugar, es que debemos vivir íntegramente aquello que Dios ha hecho de nosotros. ¿Qué ha hecho Dios de nosotros? Juan, el pastor prisionero en la isla de Pasmo, dice que está prisionero por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y ahora escribe a las iglesias del Asia Menor, diciéndole que es hermano y copartícipe con ellos en las duras pruebas que sufren. Él mismo ha sido exiliado a la isla de Pasmo y aún en medio de ello se asume uno con sus hermanos como compañero en el reino de Dios con ellos. Y esto es importante porque desde un comienzo Juan ve la vida cristiana en una realidad distinta. Juan ve la vida cristiana en el contexto del reino de Dios, lo que lo ponía en una posición antagónica con este mundo. ¿Saben, hermano? Es el reino de Dios lo que alimenta la vida presente y la porvenir. Y todo esto lo enfatiza diciendo que lo vive en la paciencia de Jesucristo. Tal cual Jesús había enseñado a orar: venga tu reino, venga tu reino. Porque si hay algo que nos debe importar a nosotros los cristianos, es esa realidad que nos ha llegado en Cristo Jesús, su reino. Por tanto, el vivir el reino es la invitación que nos hace Jesucristo. La palabra griega paciencia que usa Juan es importante, porque quiere decir resistir, no retirarse ni resquebrajarse. Aún en aquella asolada isla de Pasmo, él se mantiene en resistencia, no se resquebraja, todo lo contrario, no renuncia a lo que Dios ha hecho de él. La isla de Pasmo, los romanos la usaban para deportar a sus enemigos. Y Juan nos informa que la razón por estar ahí es la predicación y vivir el Evangelio. Y no olvidemos que el Evangelio siempre es confrontacional, porque se sigue a uno que es Rey, que es Señor. Juan está viviendo íntegramente lo que Dios ha hecho de él. Por tanto, Dios estaba en el centro de su vida. Tal como lo dice Blas Pascal, si Dios no es el centro de tu vida, no te engañes, Dios no está en tu vida. Lo repito, si Dios no es el centro de tu vida, no te engañes, Dios no está en tu vida. Juan vivía lo que Dios había hecho de él. Estaba tan enfocado en esa vida, en su vocación, que Juan llamó la atención del imperio. No solo llamó la atención del imperio romano, ese imperio se sintió confrontado por un hombre que predicaba y vivía el Evangelio. Juan estaba tan enfocado en lo que Dios había hecho de él, que fue por ello que terminó encarcelado en aquella isla, tal como lo expresa él, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y el propio Apocalipsis de San Juan nos informa cuál era su ministerio: pastorear la costa y el interior suroccidental del Asia Menor, más conocido aquel lugar por nosotros, las 7 iglesias del Apocalipsis. Aquí hay otra riqueza. Él había quedado prisionero por causa del testimonio. Qué lejos nosotros estamos del tiempo de Juan. Y cómo hemos devaluado la palabra testimonio. Ya que en el siglo I, esta palabra, marturía, de la que viene martirio para nuestro siglo XXI, el testimonio era, en aquel tiempo, constatar algo. En otras palabras, era vivir algo. Y por ello llega a la isla de Pasmo, como prisionero. Nosotros en el siglo XXI, cuando damos testimonio de algo,
simplemente relatamos nuestra experiencia. Ahí está la devaluación, porque en el siglo I la palabra testimonio implicaba vivir algo hasta las últimas consecuencias. Y lo que Juan estaba haciendo era precisamente vivir íntegramente lo que Dios había hecho de él. Juan no estaba prisionero por rebeldía, sino por ser cristiano. Un cristiano que vivía lo que Dios había hecho de él. ¿Saben? Debemos aprender a estar abiertos a los tratos, a los propósitos de Dios, a lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas y a las consecuencias precisamente de lo que derivaría aquello. Y lo primero que estamos diciendo en este día es que debemos aprender a vivir íntegramente lo que Dios ha hecho de nosotros. Y ello siguiendo el ejemplo de Jesús, siguiendo ahora el ejemplo del mismo Juan de Pasmo y de tantos otros. Y esto significa resistir, esto significa persistir, esto significa, ¿saben, hermanos y hermanas? No dar lugar a la renuncia a nuestra fe. Hay que tomar cada día el camino de la opción de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios quiere hacer de nosotros. Y eso significa no perder la perspectiva, sino aprender a vivir íntegramente lo que Dios hace de nosotros. La pregunta es, ¿qué ha hecho Dios de nosotros? Juan sabía que era un cristiano, que debía vivir con el compromiso y la esperanza. ¿Saben, hermano? Que despierta la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y por tanto, no debía de vivir con la desesperación de aquellos que solo se tienen a sí mismos. Y los embarga la preocupación y la ansiedad. Juan estaba enfocado en la perspectiva correcta. Vivía para Dios. Y las consecuencias de aquello fue la prisión en la isla de Pasmo. Dios era su centro. Y por lo mismo, Dios estaba en su vida. Tal como lo decía Blas Pascal, si Dios no es el centro de tu vida, no te engañes. Dios no está en tu vida. ¿Cuánto necesitamos? ¿Cuánto necesitamos aprender a vivir lo que Dios ha hecho de nosotros? Vivir lo que Dios está haciendo de nosotros. Y estos tiempos de crisis, estos tiempos de pandemia, dejan en evidencia hasta dónde hay compromiso y esperanza a partir de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por lo mismo, lo primero que aprendemos a partir de la lectura de la palabra de Dios es que debemos vivir íntegramente aquello que Dios ha hecho de nosotros. Pero también, en segundo lugar, debemos aprender a vivir íntegramente lo que nace de la comunión con Dios. Vivir íntegramente lo que nace de la comunión con Dios. En el verso siguiente la palabra de Dios dice, en el día del Señor, quedé bajo el poder del Espíritu y detrás de mí oí una voz fuerte, una voz potente, una fuerte voz parecida al sonido de una trompeta. Hasta donde la historia nos informa, Domiciano, emperador romano, había promulgado un edicto que exigía la obligación de adorar al emperador. Pero en contraste a esta adoración al emperador, Juan en la isla de Pasmo no habla del día del emperador, sino que habla del día del Señor, no del emperador. ¿Qué nos habla esto? ¿Saben? Tal como lo dice la lectura bíblica, en el día del Señor. En el día del Señor quedé bajo el poder del Espíritu y detrás de mí oí una voz fuerte, parecida al sonido de una trompeta. Lo primero que podemos rescatar, siguiendo el énfasis que está teniendo la palabra de Dios en este día, es que Juan no había perdido la perspectiva del tiempo.
no habla él del día del emperador, sino que habla del día del Señor, que tempranamente en la iglesia fue el primer día de la semana, tiempo de comunión con Dios, tiempo de comunión de la iglesia, esa buena tradición que continúa hasta nuestros días. Por eso estamos en este culto, a pesar de ser online. Tendríamos que decir viva evidencia del primer día de la semana. Juan no había perdido la perspectiva del tiempo. Se dice que los presos, al pasar los días, el encierro los lleva a perder la secuencia normal del tiempo. Pierden la secuencia normal de los días, de la semana, de los años. Pero no así Juan de Pasmo. Él habla del día del Señor. Aún en la soledad y vacío de la isla de Pasmo, él está consciente del tiempo, tremendamente consciente del tiempo. Porque se hace necesario recordar que el primer día de la semana, nuestro Señor está siendo adorado no solamente en Pasmo, nuestro Señor está siendo adorado en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, en Sardia, en Filadelfia y la Odisea. Y Juan en el Espíritu está en comunión con sus hermanos. De eso se trata, no perder la perspectiva del tiempo. Vivir íntegramente lo que nace de la comunión con Dios. Lo que nace de la comunión con Dios. Acá la pregunta es, ¿qué tan real es nuestro deseo de Dios? ¿Hasta dónde los días son contados para Él? Tal como lo dice el salmista, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. En otras palabras, enséñanos a contar nuestros días, que traigamos a la vida comunión con Dios. Es importante estar enfocado en aquellas prioridades que nacen de la comunión con Dios. Juan no había perdido la perspectiva del tiempo. ¿Saben? Pero tampoco Juan había perdido la perspectiva del Espíritu. Estaba Juan en una actitud de adoración. Dice él, quedé bajo el poder del Espíritu. Estaba en esa espiritualidad del reino, en esa espiritualidad de la vida, enfocado en la perspectiva de Dios, viviendo en el Espíritu, lo que no es otra cosa que vivir a partir de Dios y no de los hombres o de la carnalidad. Y por lo mismo se le permite escuchar la voz de Dios, que es como un sonido de trompeta, lo que implica que el mensaje es importante y urgente. Es tan intenso esto que se requiere estar alerta para obedecer. Así Juan no había perdido la perspectiva del tiempo, pero tampoco había perdido la perspectiva del Espíritu. Bueno, ¿quién puede experimentar esto? Solo la persona que vive íntegramente lo que nace de la comunión con Dios. La posibilidad de escuchar la voz de Dios, querer oír la voz de Dios. Y Juan estaba consciente del tiempo y consciente de la vida en el Espíritu. ¿Cuántas veces se nos ha hablado a nosotros de la necesidad de desarrollar una espiritualidad de la vida, una espiritualidad del reino de Dios, y no caer en la tentación de esa falsa espiritualidad de lo efímero, tal como se nos advierte, evitar esa búsqueda incesante de experiencias desvinculadas de un compromiso concreto con la causa de Cristo y en la vida cotidiana? Y que siempre, lamentablemente, esa búsqueda de experiencia termina solo en emociones. O en otras palabras, en una emoción sin el desarrollo de la misión. Pero cuando se está enfocado en vivir íntegramente la comunión con Dios, lo que habrá no es otra cosa que la palabra de Dios y su urgente demanda para el tiempo que se vive, y con ello la urgencia de proclamarla. En otras palabras, ¿se conocerá la voluntad de Dios? ¿Cuánto nosotros, entonces,
necesitamos vivir íntegramente lo que nace de la comunión con Dios. Juan no había perdido la perspectiva del tiempo. Juan no había perdido la perspectiva del Espíritu. Por eso, retomando lo que estamos compartiendo en estos momentos, ¿cuánto necesitamos nosotros como cristianos? ¿Cuánto necesitamos nosotros como cristianas vivir íntegramente aquello que Dios ha hecho de nosotros? Vivir íntegramente lo que nace de la comunión con Dios. Pero ¿qué más aprendemos? En tercer lugar, aprendemos que debemos vivir íntegramente nuestro servicio a Dios. Siguiendo la lectura en el verso siguiente, en el verso 11, dice, cuando escucha esta voz que decía, escribe en un libro lo que ves y envíalo a estas 7 iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. La voz del Hijo de Dios es clara, escribe en un libro lo que ves y envíalo a estas 7 iglesias. En Jesucristo siempre se ve la secuencia. Primero, comunión con Dios, comunión con la iglesia, y por tanto de aquí nace el ministerio, o nace la misión, o nace el servicio. Siempre está esa secuencia. Comunión con Dios, comunión con la iglesia. Por tanto, ministerio, misión o servicio. Esto es lo que está experimentando Juan en esa isla de Pasmo. Y se coloca en la línea de todos aquellos, de todas aquellas que al experimentar la visión de Dios reciben una misión. Una misión. Y siempre esta misión es urgente. Por ejemplo, el caso del profeta Isaías. Y ahora el mismo Juan en la isla de Pasmo. Son las iglesias del Asia Menor las que Juan de Pasmo había pastoreado antes de ser enviado a la prisión. Las que necesitan del ministerio, las que necesitan del servicio de Juan. Dios siempre va a demandar nuestro ministerio. Dios siempre va a demandar nuestro servicio. Aun cuando las circunstancias, saben, no parezcan las mejores, no sean las ideales. Pero si estamos viviendo íntegramente lo que Dios hace de nosotros, si estamos en esa comunión con Dios, saben, Dios nos llevará a su servicio. La voz de Dios le dice a Juan, escribe en un libro lo que ves y envíalo a estas 7 iglesias. Siempre se ha discutido qué clase de libro es el Apocalipsis. Porque en el capítulo 1:3 dice, dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Se dice que el mensaje es una profecía, palabra de Dios, que necesita ser comunicada urgentemente. Pero en el verso 1:11 dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a estas 7 iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Se deja ver como una epístola. Y en el capítulo 1:1 dice, esta es la revelación. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a su siervo lo que sin demora tenía que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan. Y aquí tenemos ya no una profecía, ya no tenemos una epístola, sino que tenemos una apocalipsis, una revelación, algo que es revelado, algo que se le muestra a Juan, imposible acceder al mensaje si no es revelado. Así que tenemos, por decirlo de alguna manera, una profecía, lo que habla de la urgencia de lo que deben saber las iglesias, la palabra de Dios. Y como no puede hacer acto de presencia Juan en las iglesias, la debe enviar como una carta, escrita bajo esto que llamamos nosotros el Apocalipsis.
un contenido de revelación. Era un mensaje necesitado por la iglesia, de comunicación exclusiva para ellos. Por lo mismo es una revelación. Al final, ¿qué es lo que quiero enfatizar con esto de profecía, epístola y revelación? ¿Saben, hermano? Es que lo que se quiere comunicar es que nosotros debemos vivir íntegramente nuestro servicio a Dios. Y esto va a llegar independiente de las circunstancias en que nosotros nos encontremos. El punto es que Dios lo va a demandar. Y como ocurre generalmente, el ser humano se niega. Nos negamos y no respondemos a la demanda de Dios. Pero aquí está el punto. Cuando se vive íntegramente lo que Dios hace de nosotros. Cuando se vive íntegramente la comunión con Él. ¿Saben? El servicio a Dios surge de manera natural. El servicio a Dios es lo más natural que surja. Y para ello, lo que se necesita, ¿saben? No son los recursos. No son los recursos externos que supuestamente necesitamos. Lo que se necesita es nuestra persona. Tal como Juan en la isla de Pasmo. Aún desde la prisión, Dios lo usa. Y esto es posible porque Juan es siervo. No por lo que hace, sino por quien es. Vive íntegramente para Dios. Vive íntegramente su comunión con Dios. Y por tanto ahora vive íntegramente el servicio que Dios le demanda. Porque Dios lo conoce, porque es su hijo. ¿Saben? Si hay un espacio que transforma la vida, disculpen cómo lo voy a enfatizar, si hay un espacio, si hay una práctica que transforma la vida, no siempre son los retiros que llamamos espirituales, necesarios a veces, ni los encuentros, ni la lectura de tal libro, etcétera, etcétera. Lo que transforma la vida es lo que voy a llamar ahora esa espiritualidad del servicio, que surge desde el interior de la persona y se deja ver a veces en actos pequeños y en otras quizás grandes actos, pero que sirven y sirven. Ahí está la secuencia de la palabra del Señor. Ahí estaba Juan, estimada iglesia, estimados hermanos y hermanas. Necesitamos aprender a vivir íntegramente aquello que Dios ha hecho de nosotros. Debemos aprender a vivir íntegramente lo que nace de la comunión con Dios. Vivir íntegramente nuestro servicio a Dios. Si tenemos conciencia de esto, indudablemente los tiempos que nosotros estamos viviendo se transforman en tiempos de gracia no solamente para nosotros, sino que también se transforman en tiempos de gracia para otras personas. Como lo decía al comienzo, estimada iglesia, nos ha tocado vivir esta pandemia del siglo XXI. Y esperamos que sea la primera y única, porque ya saben, al comienzo decía que al menos a la humanidad le toca vivir una pandemia por siglo. Nos ha tocado a nosotros vivir esta crisis. Una situación que podríamos llamar límite. Por eso necesitamos aprender. Por eso necesitamos aprender a vivir íntegramente para Dios. Porque de esto dependerá la calidad de la respuesta que demos para este tiempo. Si vivimos o no para Dios. El apóstol Pablo tuvo que aprender. Nosotros también debemos de aprender a vivir íntegramente para Dios. El apóstol Pablo en una cita ahí en 2 de Corintios 12:9 decía: pero él me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, con mucho gusto habré de jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. No me cabe la menor duda que Dios nos llevará a aprender a vivir íntegramente para Él. Dios nos llevará a aprender
a vivir íntegramente la comunión con Él y también el servicio a Él y a nuestro prójimo. ¿Saben, hermano? Lo quiero decir de esta manera. Aprendamos a que nos baste solo su gracia. Que su gracia nos baste y podamos continuar, tal cual como Juan prisionero en una isla. Porque a pesar de la pandemia, a pesar de que no podemos estar físicamente en el culto, a pesar de las limitaciones producto de la merma del trabajo y por tanto de los ingresos, a pesar de las circunstancias como la situación de enfermedad de mi hermano Víctor, a pesar de todo aquello, este tiempo también es un tiempo de Cristo. Le pertenece a Él. Y si este tiempo le pertenece a Él, también es un tiempo de gracia. ¿Saben? Aprendamos a vivir íntegramente lo que Dios hace de nosotros. Aprendamos a vivir íntegramente la comunión con Dios, para no perder la perspectiva del tiempo, para no perder la perspectiva del Espíritu, estar correctamente enfocados en los días que nosotros estamos viviendo. Que aprendamos entonces a vivir íntegramente aquello que Dios demanda de nosotros, que es nuestro servicio a Él, por tanto, a nuestro prójimo. Que venga un mejor tiempo para la humanidad, ¿saben? Que venga un mejor tiempo para la iglesia. Pero que sea, no olvidemos esto, para vivir íntegramente para nuestro Dios. Que nos baste su gracia. Y en esa gracia poder seguir avanzando en los días que tenemos por delante. Que Dios les bendiga. Y que para la iglesia haya mucho más integridad de vida en esa vida para Dios, que se refleja cómo nosotros vivimos el uno con el otro, sirviendo a nuestro prójimo. Que la gracia de Dios sea mucho más en nosotros. Que Dios les bendiga y que tengamos también por delante un buen tiempo, una buena semana. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Y muchas gracias por esta mañana. Gracias al Señor por esta reunión que se ha realizado. Gracias al pastor, profesor Santiago Arroyo, que nos compartió su palabra. Y deseamos que podamos, con la ayuda del Señor, seguir adelante. Va a haber un mensaje especialmente para compartir con nuestros amigos, conocidos. Se va a dar el link, así que usted puede pedir al Señor su ayuda, su general dirección y poder compartir de esta manera el mensaje que Dios nos ha dado. Deseo que Dios nos bendiga. El próximo domingo de igual manera nos juntamos. Conéctese a tiempo, prepárese para estar juntos rindiendo culto a Dios, pero también edificándose por la palabra. Damos gracias a Dios por todo esto. Vamos a hacer una oración, querido Padre. Oramos a ti en el nombre de Jesús y deseamos bendición por la iglesia, por cada hermano, por cada hermana, por aquellos que están pasando por pruebas. Deseamos que tu mano cariñosa les asista. Deseamos, Señor, que su fe allí no decaiga, sino, Señor, se aferren cada día en tus promesas. Bendice a tu pueblo en este tiempo, así como a nosotros, a muchos hermanos que están en diferentes lugares, procurando, ayudándose, manteniendo la fe y pidiendo a Dios que nos conceda la oportunidad de seguir sirviéndole a Él. Damos gracias, Señor, por esta oportunidad y sabemos que tu bendición está para todos aquellos que temen tu nombre. Nos despedimos en el nombre santo de Jesús. Amén.